Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Me escuchan bien? Hola, ¿me logran escuchar? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Me escuchan? Ok, perfecto. Bien, vamos a esperar un par de minutos a que se conecten sus compañeros mientras voy cargando la presentación. Bien, vamos a comenzar entonces. Hoy vamos a desarrollar el tema de los órganos estatales en las relaciones internacionales. Perdón, ahora sí. Cuando hablamos de los órganos estatales y su efecto en las relaciones internacionales, primero voy a proyectar la cámara. Estoy teniendo unos inconvenientes con la cámara, pero igual, ojalá que pueda captar la imagen. A ver, un segundo. Ahora sí. Listo. Bien. Cuando hablamos de los órganos estatales, ¿a qué nos referimos? ¿A qué hacemos mención cuando hablamos de estos? ¿Alguno de ustedes recuerda qué son los órganos estatales y qué órganos estatales son los que tienen una incidencia en las relaciones internacionales? Al hablar de órganos estatales hablamos esencialmente de aquellos que pues, se componen en mérito del derecho público, ¿no? Que operan en el derecho interno. ¿Cuáles serían estos?
¿Alguno de ustedes tiene algo en mente? Por ahí de repente no se acuerda muy bien. Bien, a modo de introducción, el Estado, bien, como ustedes saben, es una concepción de tipo abstracta, ¿no? Se constituye, bien, sobre la base de un territorio, a través del gobierno, para representar una población, ¿sí? Pero el Estado no puede actuar por sí mismo, es decir, la figura, esta concepción del Estado, en un sentido abstracto, no puede operar por sí misma, necesita distintos órganos, bien, para poder precisamente consolidar su estructura, bien. Esta manera de organización del Estado es una competencia que le asiste precisamente al Estado de forma exclusiva, ¿sí? La existencia de una organización política independiente resulta ser un elemento constitutivo del Estado y una facultad para poder organizarse, ¿sí? Entonces, eh, antes de detallar un poco cada uno de estos órganos, vamos a revisar este pequeño video, este corto video, bien, para que podamos un poquito entender a qué nos referimos cuando hablamos, pues, de órganos estatales. Su atención, por favor. Para las relaciones internacionales. Estos se dividen en órganos centrales y órganos exteriores. El jefe de Estado es el órgano supremo en relaciones internacionales y se encarga de dirección de relaciones internacionales, recepción de jefes de Estado extranjero, envío de agentes diplomáticos y concertación, adhesión o ratificación de tratados. En países parlamentarios o monárquicos, estos cumplen prácticamente la misma función que los anteriores. Los ministros de Relaciones Exteriores se encargan de la comunicación y negociación entre Estado y agentes diplomáticos. Estas se dividen en ordinaria, que son de carácter permanente, y extraordinaria para misiones especiales en el extranjero. A su vez, está compuesta por el jefe de la misión y los miembros del personal diplomático. Estas son de carácter extraordinario, temporal y que con un cometido gubernamental determinado envía un Estado a otro Estado. Los cónsules son agentes oficiales sin carácter diplomático que un Estado designa para activar en determinado territorio extranjero. Es la actividad administrada por el Ministerio de Relaciones Exteriores en desarrollo de la política exterior de Colombia, ya sea dentro o fuera del territorio del país, con el fin de representar los intereses del Estado y de proteger y asistir a los nacionales en el exterior. Estos cargos pueden ser: 1. De libre nombramiento y remoción, como por ejemplo el cargo de embajador; 2. De carrera diplomática y consular; o 3. De carrera administrativa. Las categorías del escalafón de la carrera diplomática y consular son: tercer secretario, segundo secretario, primer secretario, consejero, ministro plenipotenciario y por último, embajador. Bien, entonces, ¿cuáles son estos órganos estatales que tienen efectos en las relaciones internacionales? ¿Cuáles serían estos? Por ahí alguien me mencionó el Tribunal Constitucional. Se menciona en el video, el Tribunal Constitucional tiene una competencia relacionada a las relaciones internacionales. ¿Qué creen ustedes?
A ver, por ahí me dicen que después de... No, ok, el jefe de Estado, el ministro de Relaciones Exteriores. Muchas gracias, Susan. ¿Quién más? El primer ministro, me dicen por allí. Ok, así es, el jefe de gobierno, ¿no? Muchísimas gracias. Así es, efectivamente. Cuando hablamos, ¿sí? De los órganos internacionales, perdón, los órganos estatales en el derecho internacional, vamos a tener a los siguientes, ¿no? Primero vamos a entender, como está aquí graficado, que existen órganos del poder central y órganos especializados en la administración exterior del Estado, ¿no? Esto es, en relación a los órganos del poder central, encontraremos a el jefe del Estado, al jefe de gobierno y al ministro de Relaciones Exteriores, ¿sí? Y luego veremos que para los órganos especializados en la administración exterior del Estado encontraremos a las misiones diplomáticas, misiones especiales, bien, por mencionar algunos, ¿ok? Perfecto. Entonces, cuando hablamos del jefe del Estado, ¿sí? ¿A qué nos referimos? ¿Quién será el jefe del Estado? El presidente, ¿cierto? Cuando hablamos del jefe del Estado, hablamos de aquel órgano, bien, supremo del Estado, ¿sí? Que tiene una incidencia en las relaciones internacionales, ¿no? Este jefe de Estado ejerce y representa, bien, con carácter supremo al poder público, ¿sí? Y este poder público es precisamente el que rige un Estado, ¿no? Entonces, recordemos un poco que en las clases anteriores habíamos hablado acerca de la denominación soberano, ¿sí? Esto es, la soberanía se va a ejercer en atención a esta capacidad que tiene el Estado para poder dictar normas y hacer que éstas se cumplan, ¿no? Entonces, esta representación va a estar investida en una persona que es el jefe de Estado, ¿sí? Bien, entonces, siempre que pensamos bien en el jefe de Estado, vamos a asociarlo precisamente al presidente de la República, ¿sí? Entonces, el jefe de Estado tiene como principal función en materia de relaciones internacionales representar al país, ¿no? Frente a otros estados, por supuesto, en este famoso escenario que es la comunidad internacional. Bien, es quien dirige la política exterior, bien, y va a ser asistido ¿por quién? Precisamente por un ministro, ¿no? Va a ser asistido por el ministro, otra de las figuras del gobierno, del poder central, que es la que vamos a ver, el ministro de Relaciones Exteriores, ¿no? Bien, entonces, el jefe del Estado, ¿sí? Tiene una serie de atribuciones y obligaciones que están precisamente señaladas donde en la constitución política de nuestro país, ¿no? Y cuando hablamos del jefe del Estado, bien, hablamos necesariamente de un concepto que ya habíamos también venido trabajando en anteriores sesiones relacionadas al Estado, que es el de reconocimiento, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de que asume el poder un nuevo jefe de Estado, necesariamente debe ser reconocido por los demás, ¿no? El reconocimiento entonces suele ser expreso o suele ser tácito, ¿bien? De este jefe de Estado. Va a ser expreso cuando se va a hacer por medio de una comunicación pues especial, ¿no? Y resultará tácito cuando hay un envío de una embajada especial, de un agente diplomático, del recibimiento también de este con carácter público, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo que indirectamente, ¿bien? No, se está haciendo un reconocimiento de este jefe de Estado, ¿no? Bien, entonces, importante también señalar el tema de privilegios e inmunidades que rigen para estos jefes de Estado, ¿sí?
El jefe de Estado, bien, va a gozar de ciertas inmunidades y privilegios. Ya lo sabemos que goza de estas en el ámbito interno, pero también no va a ser relevado de la comunidad internacional, ¿sí? Entonces, hablaremos de una serie de prerrogativas, ¿bien? Que están directamente asociadas a estos, bueno, jefes de Estado e inclusive jefes de gobierno y también a sus ministros de Relaciones Exteriores, ¿sí? En primer lugar, encontraremos a la inviolabilidad de la persona, ¿bien? Cuando hablamos de la inviolabilidad de la persona, hablamos de una protección de tipo especial, ¿sí? Esto es, se garantiza a través del derecho penal, ¿bien? Que los siguientes actos que voy a mencionar son, están perseguidos, son prohibidos, ¿bien? A cualquier jefe de Estado, jefe de gobierno, e inclusive ministros de Relaciones Exteriores y alguna plana que también se designe como parte de esta misión diplomática. Bien, entonces, en ese sentido, está prohibida todo acto relacionado con atentados contra estos jefes de Estado, particularmente pues extranjeros, ¿bien? Estamos hablando de que es hacia el exterior, de las ofensas e injurias que también hayan sido dirigidas a estos, ¿bien? Eh, y también encontraremos la inmunidad de jurisdicción, ¿sí? Cuando hablamos de esta inmunidad de jurisdicción, bien, hablamos que los actos realizados en su calidad de persona privada, esto es, vamos a suponer que el actual presidente del Perú pues decida viajar a Chile, Colombia, Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? Y quiere realizar bien, ciertos hechos, ¿sí? Como parte de su esfera privada, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Ser heredero, legatario, de repente por allí estamos también hablando de, a ver, heredero, legatario, ¿qué otro efecto podría ser? Ser inclusive autor, pues, de un daño, ¿sí? Esta inmunidad también se va a extender a estos actos realizados en su calidad de persona privada, o sea, es decir, si bien es cierto el representante, bien, el jefe, el que recae en la figura del jefe de Estado, va a ejercer estas funciones propias en su calidad, pues, de líder de un país, pero no se va a eximir de aquellos actos que realizan, o no se va a excluir, mejor dicho, la inmunidad de aquellos actos que realiza en calidad de persona pues privada, ¿no? También alcanzará esta inmunidad. Para la doctrina, los actos de inmunidad alcanzan, o mejor dicho, la inmunidad, la prerrogativa de inmunidad alcanza hacia dichos actos, ¿no? Los actos realizados como representante de Estado, y en eso ya se entiende que está dentro de la esfera de cómo actúa, o sea, ya sea en calidad de representante o en calidad de privado, ¿bien? En el ejercicio efectivo de sus funciones públicas, ¿sí? Pero la protección, ¿bien? No solamente va a estar dirigida a este jefe de Estado, sino inclusive, ¿bien? Va a estar dirigida, como les dije, al jefe de gobierno y también a los ministros de Relaciones Exteriores, ¿sí? El jefe de Estado, como parte de una de sus prerrogativas, también va a tener derecho a una libre comunicación con el exterior de forma ilimitada, ¿sí? Toda la correspondencia que pueda recibir se garantiza la protección de esta frente a cualquier, de repente, atentado, su censura, bien, de su privacidad, ¿bien? Y el jefe del Estado también, y este es un dato sumamente importante, goza de una exención impositiva, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que toda clase de impuestos, tanto directos como indirectos, no se le van a aplicar a estos órganos estatales que operen en el extranjero. Bien. Los privilegios del jefe de Estado, ¿sí? Van a permanecer en tanto permanezcan en el cargo, ¿sí?
Sin embargo, en función a los usos del derecho internacional, inclusive, bien, van a continuar a pesar de que ya haya pasado su cese, ¿sí? Sin que esto esté amparado en alguna norma de la comunidad internacional, ¿sí? No está amparado en alguna norma de la comunidad internacional, puede que por un tema de cortesía de repente esta inmunidad se puede extender 6 meses, se puede extender un año, ¿sí? En atención hacia el estado en el que está dirigiéndose este ex jefe de Estado, ¿sí? Bien, entonces eso en relación al jefe de Estado. ¿Qué será el jefe de gobierno? ¿Qué es el jefe de gobierno? ¿Qué idea tenemos acerca del jefe de gobierno? A ver, por allí me dicen que es el primer ministro, el premier. En todos los casos resulta ser el jefe de gobierno. En todos los casos. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿cuál es el jefe de gobierno en el Perú? ¿Ustedes qué me responden? ¿O quién es el jefe de gobierno en el Perú? ¿Ustedes qué me responden? A ver por ahí cuáles son las... El jefe de gobierno es el presidente. Entonces, aquellos que me han dado una respuesta distinta, por ahí dicen premier, vicepresidente, ¿por qué? ¿Por qué hay una diferencia de ese tipo? Ya, entonces, ¿por qué me han dado una respuesta distinta a la que ustedes están señalando? ¿Cuál es la diferencia? Yo les he preguntado acerca del jefe de gobierno. Ustedes me dicen que el jefe del gobierno en el Perú es el presidente. Pero ¿por qué me dieron unas respuestas distintas a las que me acaban de señalar? O sea, ¿qué es el primer ministro? ¿O qué es el vicepresidente de la República? Tenemos una forma de gobierno semipresidencialista. ¿Los demás coinciden en lo que está indicando su compañera? ¿Es la forma de gobierno que tenemos? Semipresidencialista. Por ahí Daniel me dice que el actor ejecutivo es el primer ministro. Es decir, que el primer ministro toma decisiones por sí mismo. Bien, voy entonces a replantear la pregunta cuando dé los alcances de lo que es el jefe de gobierno, ¿sí? El jefe del gobierno es aquella persona que ejerce la la dirección, puntualmente, del poder ejecutivo, ¿no? Y va a ser el responsable del gobierno de un estado, ¿sí? Y esta responsabilidad está bastante asociada a sobre todo a una subdivisión del territorio, ¿no? En un sistema parlamentario, ¿sí? En un sistema parlamentario, la persona que ejerce esta jefatura de gobierno es el primer ministro, o como ustedes lo han dicho, el premier, ¿sí? El famoso presidente del Consejo de Ministros, ¿no? En países, bien, con sistemas presidenciales, ¿sí?
tenemos a quien ejerce esta jefatura de gobierno, al presidente de la República, ¿cierto? Que no solamente va a ser presidente de la República, sino que además va a ser jefe de Estado, ¿no? O sea, no solamente va a ser, perdón, jefe de gobierno, sino que además va a ser jefe de Estado, ¿sí? En los sistemas semipresidenciales, que por ahí alguna compañera hizo mención, las funciones del jefe de gobierno están repartidas entre el presidente y el primer ministro, ¿sí? Ahora les pregunto yo, ¿qué sistema le aplica al Perú? ¿El parlamentario, el presidencial o el semipresidencial? El parlamentario, me dice Fari. ¿Qué opinan los demás? Presidencial. No se deciden todavía, presidencial, parlamentario, según la Constitución presidencial. Voy a repetir la idea para que quede bastante clara. En un sistema parlamentario, quien ejerce la jefatura del gobierno es el primer ministro, ¿bien? En el sistema presidencial, quien ejerce la jefatura del gobierno y la jefatura de Estado es el presidente de la República, ¿sí? Y en una figura semipresidencial, las funciones del jefe de gobierno están repartidas en dos personas, tanto en el presidente como en el primer ministro. La pregunta nuevamente sería, ¿qué sistema es el que rige al Perú? Semipresidencial, dicen. El primer ministro de forma autónoma, porque si hablamos de que las funciones están repartidas en uno y otro es porque son funciones ejercidas en atención a la autonomía, al poder de decisión. Por eso les pregunto. ¿Cuál es? A ver. Las funciones están divididas y eso se ve. Okay. Nuestro sistema actual es el presidencial, ¿cierto? Porque quien asume la jefatura de gobierno es el presidente de la República, ¿no? Y no solamente es jefe de gobierno, sino también es jefe de Estado, ¿sí? Los ministros hacen una especie de secretarios, ¿bien? Para el presidente de la República, ¿bien? Pero no hay una autoridad propiamente dicha para el premier o el presidente del Consejo de Ministros, ¿bien? Por ahí están. Daniel, a ver. Te escucho. ¿Me escucha, profesora? Buenas noches. Profesora, buenas noches, ¿me escucha? Profesora, buenas noches. ¿Usted me escucha a mí? Yo lo escucho. Sí, Adelante. no. Ah, ya. Gracias, profesora. No, yo quería hacer, digamos, una reflexión en relación al cargo, ¿no? A lo que usted explica. Por ejemplo, si nos vamos un poquito al último gobierno que hemos tenido anterior al de Kuczynski, que estaba en este caso Ollanta Humala, nosotros pues podíamos darnos cuenta de que si bien es sido el presidente Ollanta Humala, es el presidente de la República, el jefe de Estado, pero el que tomaba o la que tomaba las decisiones en la mayoría de veces era la esposa. O sea, el papel que cumple una primera dama, entonces, que si bien es cierto no está considerado dentro de lo que es el gobierno, pero se podría decir que asume muchas veces posiciones ¿no? que no le corresponden, ¿no? En cierta manera. Entonces, si lo comparamos ahora un poco con lo que es un primer ministro, que en cierta manera, a mi punto de vista, tiene que ver mucho porque cuando se elige un primer ministro, se elige una persona de confianza, se elige una persona que va a ser, digamos, el brazo derecho del presidente. El presidente no es nada si no tiene un primer ministro que le va a permitir
poder coordinar con los demás ministros y tomar decisiones, ¿no? Entonces creo que la imagen siempre de un primer ministro es muy importante en un gobierno, ¿no? Es un poco mi reflexión. Ok, muchas gracias, Daniel. ¿Alguien más que quiera intervenir? Bien, bueno, a ver, lo que ha planteado su compañero son situaciones que se han suscitado en el Perú y en realidad el protagonismo de la primera dama siempre ha sido pues un cargo que no tiene la naturaleza de ser público, ¿no? Es un cargo o una posición, mejor dicho, eh, una posición en atención a los usos y costumbres, ¿no? ¿Puede haber una desnaturalización? Por supuesto que sí, ¿no? O sea, nadie espera que la primera dama pues ejerza funciones que no le competen, ¿no? O sea, de todas maneras no es la persona que uno ha elegido a razón del sistema democrático, sí, pero bueno, a razón de diversa información que obtuvimos luego, pues no se veía que ella adoptaba algunas posiciones bien, en los consejos de ministros y demás, ¿no? Pero nuevamente, no quiere decir que haya estado facultada bajo ningún punto de vista a adoptar tales decisiones, ¿no? Una cosa es lo que sucede pues en la realidad y lo otro es para lo que uno se encuentra facultado y que se encuentra precisamente. Carlos, ¿me escuchas? Sí, profesora. A ver, la posición de la Bien, primera entonces, dama, ¿me escucha? ¿Me escuchan? Profesora, ¿me escucha? Ya, bueno, profesora, decía que la posición de la primera dama, si bien es cierto, no es nombrado, oficializado, pero siempre está presente. Es más, creo que el Ministerio de la primera dama tiene a su cargo todo lo que es la organización relacionado al tema de los niños. Entonces, tiene presencia constante en el gobierno. Y bueno, y en el gobierno de Ollanta, pues se notó claramente que tenía más presencia, ¿no? gracias. ¿Sí, ¿me escuchan ustedes? Sí, porque me aparece aquí un mensajito de que hay una falla en la conexión. Hola, ¿me escuchan? Ah, ya, perfecto. Bien, gracias por la intervención. Cuando, o sea, cuando nosotros señalemos una apreciación, siempre tiene que ser sobre la base, sobre todo porque estamos forjándonos para ser abogados, siempre tiene que ser sobre la base de lo que las normas establezcan para tal fin, ¿sí? El cargo de la primera dama es un cargo, como lo mencioné, que pues está asociado más a los usos y costumbres, un cargo de tipo protocolar, ¿no? La función principal de la primera dama o el equivalente, no sé cómo será en un sistema donde, o en una presidencia donde nos gobierna una mujer, no sé cómo se le denomina, pero es básicamente el acompañamiento al presidente de la República, ¿no? La primera dama no tiene un cargo público, ¿sí? No tiene un cargo público. Distinto es señalar que las labores que realiza la primera dama están asociadas con temas sociales, ¿sí?
Labores sociales a través de repente, la promoción de algunas campañas, por ahí de repente, ni siquiera proponer algunas ideas, sino acompañar, ¿sí? No está encargada de ningún ministerio de poblaciones vulnerables, como es el caso de la mujer, como es el caso de Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, para nada. O no debería estar presente en las mesas de diálogo, ni en proyectos normativos. En función de labor social está orientada a ser básicamente aquella que intervenga, o mejor dicho, que acompañe de repente al presidente para algunas campañas vinculadas con estos temas, ¿no? Las ayudas en Navidad, contra el frío, etcétera, 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 ¿no? No tiene un cargo público, por lo tanto no tiene responsabilidad funcional por las labores que realiza, ¿sí? Entonces, su rol no está avalado por ley. Bien, ¿qué hemos visto el desempeño de primeras damas? Pues que escapan a lo establecido por la norma, o bueno, en este caso lo establecido por el protocolo, las costumbres, los usos, o como lo quieran denominar, sí. Bien, y por tanto son labores que no están amparadas bajo ningún punto de vista. El caso de Nadine Heredia pues fue particular, bien, a lo largo de estos años y eso es lo que tengo que decir en relación al cargo de primera dama. No tiene entonces un rol protagónico en las relaciones internacionales. Ojo con esto, ¿no? Porque no es ni jefe de Estado, ni tampoco es jefe de gobierno, ni tampoco es ministra de Relaciones Exteriores, ni ningún cargo público bien relacionado con alguna cartera de ministerio. No es, ¿sí? Para que quede bastante claro el tema. Que haya tenido injerencias, que haya tenido participación, es una cuestión completamente distinta y lo reitero, no avalada ahí, ¿sí? Ahora, solo primera edad. No, distintos gobiernos, ¿no? Entonces, hablamos de las diferencias sistema parlamentario, presidencial y semipresidencial. Bien, entre el presidente y el primer ministro, porque recuerden que de ser así, no asistiría, bien, el Consejo de Ministros ante el Parlamento para solicitar la famosa cuestión de confianza. Ya la tendría porque el presidente fue elegido democráticamente. Nosotros no elegimos primer ministros, bien, ni en ninguna de las carteras de ministros, ¿cierto? Esto lo hace el presidente porque confiere estas competencias, bien, ya que no es especialista en los 14, 15, 16 ministerios que tiene a cargo, por lo que selecciona, entre comillas, personal idóneo, bien capacitado en estos temas para llevar a cabo el sector al que se le ha designado, ¿sí? Bien. Regreso al sistema presidencial porque por ahí ya me perdí. ¿Por qué estaba hablando de esto? Ah, ok, ¿por qué estaba hablando de esto? Porque hay que tener en cuenta entonces que el jefe de Estado es aquel que representa representa, ¿no? Mientras que el jefe de gobierno, quien asume la dirección efectiva, ¿bien?, del Poder Ejecutivo. ¿Puede ser la misma persona? Por supuesto que sí, ya lo hemos dicho. En sistemas presidenciales es la misma persona, tanto el representante del Estado como el que asume la cartera del Ejecutivo. Bien. Pueden darse en figuras distintas, también por supuesto que sí, en sistemas parlamentarios, por ejemplo. Bien. Entonces, al Perú le aplica precisamente el sistema presidencialista. Bien. Encontraremos algunos países como por ejemplo Francia, donde hay un sistema semipresidencial, ¿no? Esto es que hay tanto presidente como primer ministro
elegidos democráticamente y por tanto tendrán eso en cuanto al sistema semipresidencial. Ya, por ahí me están preguntando. Hola, ¿me están escuchando? ¿No? O de repente es el problema de Jorge. Hola, ¿me escuchan bien? ¿Sí me escuchan bien? Porque Jorge dice que se corta demasiado. ¿Es un problema de mi audio o es que quizá es el tema de Jorge? Sí se corta. Qué raro. A ver, perdón. Hola, ¿ahora me escuchan? Si no, hola, ¿ahora me escuchan mejor? Hola, ¿me escuchan mejor? Ya, mejor no voy a encender la cámara porque quizá eso está debilitando un poco la cobertura. Bien, entonces estábamos hablando acerca de este jefe de Estado y jefe de gobierno. Cuando hablamos de los ministros de Relaciones Exteriores, bien, ¿quiénes son los ministros de Relaciones Exteriores? ¿Qué ya tenemos acerca de estos famosos ministros? ¿Quiénes son los ministros de Relaciones Exteriores? A ver, por ahí me indican que en la mayoría es cuerpo diplomático. ¿Sí? ¿El ministro de Relaciones Exteriores también es parte del cuerpo diplomático? Por ahí me dicen que el ministro de Relaciones Exteriores es el canciller. Ok, ya. ¿Quién es el canciller entonces? Bien, cuando hablamos del ministro de Relaciones Exteriores, de Asuntos Exteriores, de Asuntos Internacionales, ¿sí? Hablamos de que este jefe de Estado, jefe de gobierno, bien, en el caso de que recaiga en la misma figura, tiene una serie de funciones, ¿sí? Una serie de funciones y una serie de temas que atender. Bien, entonces, no puede realizar esta atención de todos los servicios, bien, que se le presenten y particularmente el relacionado con las relaciones internacionales, ¿no? Estos servicios, bien,
han sido reunidos, estos servicios vinculados con las relaciones internacionales han sido pues agrupados, bien, ante un organismo político administrativo que depende precisamente del Estado, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿cierto? Aquel que representa ese Ministerio de Relaciones o que está a cargo de este Ministerio de Relaciones Exteriores precisamente es el ministro, ¿cierto? Entonces es el competente, bien, encargado por el Estado de la conducción de las relaciones internacionales en atención a qué? A los intereses políticos de cada nación. Ya les he dicho que en materia de relaciones internacionales siempre nos movemos por intereses, ¿sí? Aquí hablamos de un punto principal de atender que son los intereses, ¿sí? Nadie se va a comprometer, se va a obligar si es que esto le juega en contra de sus intereses, ¿ok? Entonces, esto es lo que el concepto asociado a el ministro de Relaciones Exteriores, ¿sí? La Corte Internacional de Justicia, por su parte, también ha señalado una definición en torno al ministro de Relaciones Exteriores, y es que lo denomina como aquel responsable, bien, de las relaciones de su estado con los demás estados, ¿sí? Tiene una posición de particular naturaleza que es reconocida por el derecho internacional, ¿bien? Y precisamente su cargo es tal en materia internacional que va a ser tan reconocido y también van a entregarle en la comunidad internacional esta serie de prerrogativas y facultades similares a las de un jefe de Estado y jefe de gobierno. ¿Ya? Entonces, las actividades diplomáticas del gobierno están conferidas a este ministro de Relaciones Exteriores, ¿sí? Es el líder en las famosas negociaciones internacionales o estas reuniones que también se suscitan entre naciones. ¿Bien? Los embajadores, a los que también han hecho mención por allí, y otros agentes diplomáticos, ¿sí? Van a estar también a disposición del ministro de Relaciones Exteriores, ¿sí? Es trascendental su función porque de hecho los actos que realice, bien, obligan al Estado al que representa, ¿no? Y, y es sumamente importante porque estamos viendo que estos serán los principales, los responsables para efectuar estas negociaciones internacionales y por tanto también serán aquellos que obligarán a los estados a hacer, pues, o a someterse a alguna disposición de la comunidad internacional, ¿cierto? Bien, entonces, las funciones de un ministro de Relaciones Exteriores van a estar directamente vinculadas con esta promoción de relaciones amicales, o amicales en sentido de buenas relaciones, relaciones de cordialidad con los estados extranjeros, ¿bien? Van a recibir también a sus agentes diplomáticos, ¿sí? Van a intervenir en la designación también de estos agentes diplomáticos e inclusive de aquellos consulares, ¿no? Estos consulares también van a tener una labor particular porque son los encargados de velar por los nacionales en el extranjero, ¿cierto? Los derechos de los nacionales en el extranjero. Van a dirigir la labor del cuerpo, va a dirigir este ministro la labor del cuerpo diplomático y también del consular a nivel nacional. Van a negociar diversos tratados y velar también por su cumplimiento. Y siempre va a apuntar a favorecer los intereses de una nación en el extranjero. Bien. Estos intereses, ya sea políticos, ya sea económicos, ya sea comerciales, ya sea sociales. ¿Sí? Bien, entonces. Perdón, un segundito, por favor. Un segundito. Ya. Listo. Bájate de la cama y sacúdela para
Ok, perdón, mil disculpas. Bien, entonces estábamos en los ministros de Relaciones Exteriores, ¿sí? Entonces, esta organización de esta cartera, ¿no?, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores, no va a ser una réplica de la que se tiene o de la que tienen los demás países en la comunidad internacional. Las funciones son bastante similares, por supuesto que sí, ¿no? Tratan de cultivar estas relaciones, pues, amistosas entre los países que integran la comunidad internacional, bueno, negociar los tratados, etcétera, ¿no? Pero vamos a tener a cargo de este tipo de ministerios, pues, estos servicios externos, ¿bien?, que atañen a un Estado, a una nación, ¿sí? Entonces, los ministerios de Relaciones Exteriores van a estar compuestos por una serie de entidades administrativas que en coordinación y también en distribución de sus tareas específicas se van a dividir pues en direcciones, en secciones, en oficinas, ¿bien? Y siempre van a estar bajo la dependencia de la dirección encargada de política internacional, ¿no? Veremos pues entonces que precisamente estos funcionarios que ostentan esta representación en el exterior, denominados embajadores, tendrán a su cargo también personal, bien, de cuerpo diplomático. Y a propósito de eso, les pregunto, y viene aquí mi pregunta inmediata de ¿qué es, bien, el cuerpo diplomático? ¿Qué es ser diplomático? ¿Qué es la diplomacia en el Perú? ¿Quiénes son los funcionarios diplomáticos? ¿Sí me logran escuchar o otra vez está entrecortado? Ok, por ahí me dicen, por ahí me dicen servidor público, por ahí me dicen los que representan al gobierno en el exterior. Un funcionario que representa al Estado, ¿ok? Bien, cuando hablamos del servicio diplomático, ¿bien?, hablamos de funcionarios que no necesariamente embajadores, ¿sí? Haciendo la precisión allí. Los funcionarios diplomáticos, bien, van a estar asociados, bien, a ver, los funcionarios diplomáticos están asociados a profesionales de carrera. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que se forjan para ser parte del servicio diplomático, ¿sí? Hay un concurso público para tal efecto, bien, hay un concurso público que permite, bien, seleccionar a este cuerpo diplomático, únicamente seleccionar para, precisamente a través de una especialidad, eh, mediante una maestría, bien, incorporarlos al servicio diplomático, ¿sí? O sea, no es que solo los selecciono, sino que los preparo, bien, para que sean parte de el servicio diplomático, ¿sí? Entonces, son 2 años de preparación, los que dura una maestría en el Perú, ¿bien? Y una vez que esta culmina, ¿sí?, son nombrados por el Estado peruano para prestar, pues, servicios en misiones del Perú en el exterior, ¿sí?
una vez que hayan culminado estos 2 años de estudios, ¿sí? Y esta formación no solamente implica los cursos propios de la maestría, sino también otro tipo de actividades que son parte de este plan de carrera diplomática, ¿no? La asistencia a diversos eventos, bien, capacitaciones para conocer un poco acerca de la función administrativa del Ministerio de Relaciones Exteriores, entre otros. ¿Bien? Entonces, esto lo compone el Servicio Diplomático del Perú. O sea, se accede al Servicio Diplomático del Perú a través de la Academia Diplomática. ¿Bien? Una vez que haya culminado los 2 años de estudios, primero el proceso de selección y luego los 2 años de estudios, entonces pasarán a ser parte de este famoso servicio diplomático. Bien, entonces está compuesto por diversos especialistas, profesionales de diversas carreras. Aquí no es que únicamente necesito haber sido instruido en derecho, como muchos creen, sino que hay inclusive biólogos, hay zootecnistas, etcétera, que son parte de este servicio diplomático, ¿no? Ejercerán entonces, una vez culminado con éxito esta formación, ejercerán funciones de representación, de negociación, de promoción, bien, de cautela de los intereses del Estado en la esfera internacional, ¿no? Y por supuesto la asistencia y protección, bien, de los ciudadanos que se encuentran en el exterior. Los miembros del servicio diplomático, bien, van a prestar funciones, ya sea en la Cancillería o en oficinas desconcentradas, ¿no? Esto siempre a potestad de lo que el Estado disponga, por supuesto, ¿no? Cuando hablamos del personal diplomático, en su mayoría estos van a laborar pues en embajadas, en consulados o en algunas representaciones permanentes del Perú ante organismos internacionales o inclusive en misiones especiales, bien con el objetivo de precisamente cumplir los lineamientos de la política exterior del Perú, ¿no? Bien, por ahí me están preguntando, ¿los procuradores del Estado? ¿Cómo así, Juan Carlos? ¿Los procuradores del Estado son partes del servicio diplomático? ¿Esa es la pregunta? No. Nuevamente, los miembros del servicio diplomático realizan una formación específica para tal fin. Cuando hablamos de los procuradores, estamos hablando de personal administrativo. Puede elaborar en el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero no quiere decir que sea miembro del servicio diplomático. Hay que diferenciar esos 2 puntos. Hay personal administrativo y personal diplomático. ¿Sí? Bien, perfecto. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta antes de avanzar? Bien, y lo siguiente está relacionado a estos órganos especializados de la Administración Exterior del Estado, ¿no? ¿A qué nos referimos con ello? Primero, ya hemos dicho que la diplomacia es esta actividad profesional especializada para llevar a cabo las relaciones oficiales entre países, siempre velando por los intereses nacionales, ¿no? Bien, va a promover, bien, una armonía en torno a las relaciones que se susciten entre los estados y las organizaciones internacionales, ¿cierto? Y cuando hablamos de estas relaciones diplomáticas, es importante, tienen autonomía propia si vacan al presidente. Okay, a ver, vamos a aclarar esa duda, ¿sí? El servicio diplomático, bien, está compuesto por profesionales, bien, que se han forjado para precisamente llevar a cabo lo que he explicado, ¿no? Es decir,
los intereses del Estado en el exterior, ¿sí? La representación de los intereses del Estado en el exterior. Como son parte de precisamente la formación bajo los alcances de la carrera diplomática, bien, son independientes y me refiero a independientes porque no son, las funciones que estos ejercen no son señaladas por el gobierno de turno. Es decir, yo no puedo, bien, hacer un cambio porque no tengo otro servicio diplomático forjado, independientemente de este, que es el autorizado a través de la academia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si hablamos de la carrera a ver, si hablamos de la Policía Nacional del Perú, ¿sí? La Policía Nacional del Perú, bien, está compuesta tanto por oficiales como suboficiales que se forjan precisamente en la Academia de la Policía, creo que así se llama, ¿no? La Academia de la Policía, ok, ya. Entonces, si mañana más tarde yo soy un gobierno que entra pues en transición, o soy un nuevo gobierno, etc., entonces si llevaron a cabo nuevas elecciones en la Escuela de Policía, muchas gracias. Si yo soy un nuevo gobierno, hago que este policial que está pues designado en diversas dependencias ya no esté más y traigo a otros, ¿no? No puedo hacer eso porque no hay otra escuela de policía que haya forjado este personal. Lo mismo sucede con el personal diplomático. Si, por ejemplo, por ahí están designados mi personal diplomático en Chile, Colombia, en Ecuador, quiere decir que a los que están en Ecuador los retiro y los coloco en Bolivia, o los que están en Estados Unidos los retiro y los coloco en Chile. No opera así, ¿sí? Son destacados por un determinado número de años y cuando estos finalizan, bien, tienen o la obligación de permanecer en el país por otro número de años, sí, pero es porque así la ley lo determina, ¿ok? Diferente es la figura del embajador, que no necesariamente, bien, corresponde a la de un profesional forjado en la carrera diplomática. A veces es un cargo político, ¿sí? Por eso lo vimos y seguramente lo están asociando a lo que sucedió con Ollanta Humala y la destinación de sus embajadores, bien que no estaban bajo los alcances de la formación de la carrera diplomática, sino que habían sido seleccionados pues a dedo, por así decirlo, ¿no? Bien, el cargo de embajador, ¿sí? El cargo de embajador resulta ser siempre, en su mayoría de ocasiones, un cargo de tipo político, ¿sí? Un cargo de tipo político. Debería ser aquel profesional, bien, que egresa de este servicio diplomático, por supuesto que sí, es lo ideal, para eso se forja, para eso lo tiene. Y es más, de hecho, es uno de los escalafones en esta carrera diplomática, pero no se da en la realidad. Bien. ¿Cuál es el tiempo? Ah, ok, ya, ahora lo vamos a ver. Tranquilo, ahora lo vamos a ver. Uy, ya son las 10:03 de la noche, me extendí un poquito. Para aquellos que tienen cierto interés en el tema de la carrera diplomática, decirles que pues sí, es bastante interesante, pero si tienen más de 30 años, esto ya no es posible. Los profesionales de la carrera diplomática solamente pueden postular bien en el año de la convocatoria cuando hayan cumplido 30 años, ¿sí? Más allá de eso ya no estaría dentro de los alcances de la ley, por lo que sí posibilita su postulación. Y ya para cerrar la idea, voy a subir la ley del servicio diplomático. Tuvo una variación, pero voy a responder. A veces siento que nos queda tan corto el tiempo para hablar sobre este tema. Me da gusto porque este salón siempre se conecta casi todo, bueno, casi todo, la mayoría, pues, ¿no? No sucede en todos los. Ahí está. A ver, para que me ayuden con la lectura, lo voy a copiar aquí, Renato, para responder tu pregunta.
Rotación de los funcionarios del servicio diplomático. Sirven alternadamente en el exterior y en el país por un plazo no mayor de 5 años en el exterior y no menor de 3 años en el país, de acuerdo con las necesidades del servicio. Por razones de servicio debidamente fundamentadas, estos plazos se pueden extender o reducir por un año. El viceministro de Relaciones Exteriores es responsable de que la adscripción del personal diplomático en el país y en el exterior se realice de modo racional y eficiente. Bien, entonces sufrió, como les estaba diciendo, esta modificación en el 2009 de 5 años en el exterior y 3 años en el país. Siempre rotan, ¿sí? No es que permanezcan de por vida fuera. El servicio es alternado, ¿bien? Y en la siguiente rotación no necesariamente te va a tocar en el mismo destino donde estuviste. Puedes haber estado en Qatar y luego puedes estar en Bolivia, ¿no? Entonces esto es indistinto, ¿sí? Gracias a ustedes, chicos. Mil disculpas por tener que retirarme. Me gustaría seguir extendiéndome. Igual podemos seguir conversando de esto en la próxima sesión. Por ahí algunas dudas que tengan, voy a subir más material. Voy a subir la ley del servicio diplomático para que también puedan revisarla a detalle, conocer un poquito más acerca de estos órganos estatales en las relaciones internacionales. Los agregados militares, bien, Gustavo, no cumplen funciones de relaciones exteriores, ¿sí? Estos agregados militares están destacados por razones de defensa nacional, ¿ya? De seguridad del Estado y la decisión de estos agregados, de conducir estos agregados, bien, va a ser a disposición del Ministerio de Defensa, ¿sí? No del Ministerio de Relaciones Exteriores. Bien, les agradezco muchísimo su participación. Disculpen los inconvenientes de la conexión y desconexión. Tuve que volver a conectarme. Bien, estamos conversando entonces para la siguiente clase. Cualquier duda o pregunta, por favor, voy a estar atenta a mensajería interna. Que tengan una excelente noche. Hasta luego.